¿Se puede tener concurrencia y paralelismo al mismo tiempo? Sí, bien. Pasa todo el tiempo. Concurrencia era un procesador alternando constantemente entre procesos, ¿sí? Simulando de que se están ejecutando todo al mismo tiempo. Paralelismo es varios procesadores procesando procesos, ¿sí? Bien, recuerden eso. Ustedes, a nivel de programación, lo que pueden hacer es dividir la ejecución de su programa en varios hilos, ¿sí? Aprovechando así, si hay más procesadores, poder ejecutar de forma paralela un problema, ¿sí? Un programa. Bueno, habíamos visto que podíamos, si estamos en Python, y esto en Java siempre es heredando de thread, ¿sí? Habíamos visto en Python que podemos también extender una clase de thread, haciéndolo así, haciendo una clase, extendiendo de thread, pero teníamos algunas particularidades. Otra opción era esta que tenemos acá, que era, hacemos funciones, ¿sí? Y luego se lo damos como parámetro de esa función de la creación de un objeto thread, ¿sí? Threading.thread, este se lo podemos obviar igual, ¿sí? Podemos hacer thread solo, target y la función, ¿sí? Y luego a eso un start y ya está. El join, ¿se acuerdan qué era? Para que un hilo espere a otro, ¿sí? Bueno, y una particularidad de Python era entonces que la clase thread específicamente lo que hacía es simular una especie de paralización, pero no del todo, ¿sí? Por el manejo de memoria más que nada. Entonces, para hacer una verdadera paralelización de su código, hacía falta que usemos sus procesos, ¿sí? Y esto solamente en Python. Entonces, en vez de heredar de thread, lo que hacen es heredar de process. Y el funcionamiento es el mismo. Heredan de process, definen el método run, y luego hacen objeto.start, ¿sí? Claro, si hacen objeto.run, lo que va a suceder es que se va a ejecutar como si fuese un método cualquiera, no como un hilo, ¿sí? Bien, y hemos quedado acá. ¿Qué le había comentado que era lo más problemático a la hora de programar hilos? Que los hilos dependan de otro hilo. Exacto, compartimos memoria. A un proceso se le asigna memoria y los hilos, que son ejecuciones hijas de ese proceso, van a compartir ese espacio de memoria, ¿sí? Si utilizan esa memoria en conjunto, si no sincronizamos bien los accesos a esas variables o a esas estructuras de datos, podemos leer información errónea, ¿sí? Esto se complejiza cuando empiezan a trabajar con bases de datos distribuidas o con sistemas distribuidos en general, ¿sí? Porque esa base de datos está en otro lado, ¿sí? Y los tiempos de latencia son mucho más aún. Bien, en Python tenemos la posibilidad de usar estructuras de datos que permiten facilitar la comunicación entre procesos, ¿sí? No estamos hablando de tres, estamos hablando de procesos ahora. Entonces, una de ellas es queue, ¿sí? No es queue ni queue, no es queue, acuérdense. Fíjense, vamos a pensar acá. Este es un problema muy común y es lo que tomábamos exámenes antes, ¿sí? Ahora no sé si lo usaré o no. Pero implementado en Python, en este caso. Fíjense, pensémoslo desde acá, ¿sí? Name, estamos en el main. Creamos un objeto que se llama cola convertida, queue, ¿sí? Es lo que significa. Luego tenemos la creación de un proceso
de un proceso y otro proceso. Un proceso que produce información y la coloca en esa queue, y otro que consume esa información que está en la queue. ¿Sí? Fíjense que pasa por parámetro. A ver si le hago un pequeño zoom. ¿Si me deja? No, no me deja. ¿Si hago así? Tampoco. Bueno. ¿Se ve igual o no? Esta diapositiva la tienen igual, sí. La pueden ir acompañando mejor. El código en sí también, ¿sí? Lo pueden ejecutar. Ahora lo ejecutamos. Bueno, creo productor, creo consumidor y le paso por parámetro lo que va a estar compartido entre sí. ¿Sí? Es un objeto. Luego, le doy el start a ambos, hago el join y hago un print para decir, bueno, que finalice todo. Es útil tener este mensaje porque a veces cuando programas con hilo se queda colgada la ejecución esperando que suceda algo, esperando por un recurso más que nada, y esto te avisa que paró, ¿sí? Si no, bueno, les va a quedar el cursor ahí parpadeando. Bien, ahora vamos específicamente a quién produce, ¿sí? Constructor, llama al padre y después inicializa su atributo de clase, de instancia, que es la cola misma, ¿sí? Que viene por parámetro. Luego, en su ejecución, que recuerden es run, lo que va haciendo es itera y coloca en esa cola un dato, random cualquiera, ¿sí? En este caso, dato y el índice. Luego el proceso consumidor hace su constructor. Fíjense que hay comentado dos formas también de llamar al super del padre, si no usan la que siempre utilizamos. Es lo mismo. Inicializa la cola, luego en el run lo que va a ir haciendo es mientras, y esto es muy importante que sea un mientras, ¿sí? No un if. Mientras la cola no esté vacía, lo que hago es obtener un elemento de esa cola compartida y lo imprimo. ¿Sí? ¿Entienden por qué tiene que ser un while y no un if? ¿Cómo? Un if haría lo mismo, verificaría, ¿no? Bien, lo haría una sola vez. Yo lo que quiero hacer es que la ejecución de mi hilo se quede dando vueltas, esperando a que suceda algo, ¿sí? Si no, se terminaría la ejecución del hilo sin que ejecute lo que yo estoy queriendo que haga, ¿sí? Acá es más simple, cuando lo veamos con Java es un poco más complejo. Pero no tanto, ¿sí? Bueno, ejecutémoslo, veamos qué es lo que hace. Skew. Chao, chao, chao. Q. Fíjense. Tenemos un solo print, así que lo que vamos a ver es proceso consumidor recibe dato 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Va en orden? Sí, porque así fueron insertados en la cola. ¿Sí? No mucho más. Fíjense que acá, como Python ofrece estructuras de datos que permiten comunicar los procesos entre sí, es mucho más sencillo esto que les mencionaba de tener el control, ¿sí? De las inconsistencias o de los accesos inválidos. Ahora vamos a ver otras cosas que son un poco más complejas. Estoy grabando. Sí. ¿Dudas de esto? No, bastante sencillo. Recuerda entonces put, get y usar el estar acá y no mucho más, ¿sí? Bueno, algo quizás medio obvio, pero tiene que pasar por parámetros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cola compartida acá, en el constructor cola y acá self punto y lo asigno. ¿Está?
Eso, hermano. Pipe. Pipe, ¿qué es? ¿Saben qué es? Tubería. ¿Sí? Un caño, por así decirlo. Genera un canal por el cual los procesos se pueden comunicar. ¿Sí? Nos dan los métodos send y receive para enviar y recibir. Y cuando llama al pipe se devuelve dos objetos. Eso es algo que quizás no vieron hasta ahora o quizás sí, no sé. Específicamente acá, fíjense. Tenemos pipe con 1, pipe con 2 igual a pipe, al constructor de pipe. ¿Lo vieron antes? Bueno, una función puede devolver más de un atributo, ¿sí? En este caso devuelve 2. El pipe para quien envía la información y el pipe para quien recibe la información. ¿Sí? ¿Se van a acordar? De vuelta, ¿lo puedo repetir eso? Sí, fíjate. Vamos a ver el código que le puedo hacer zoom, me parece. Más fácil. Pipe. Ahí, mejor. Funciones, y en este caso un constructor, en Python permite devolución de más de un argumento. ¿Sí? En este caso, pipe devuelve tanto la tubería para poder enviar información como para recibir. ¿Sí? Entonces tenemos así, pipe con 1, pipe con 2, igual a pipe. ¿Sí? Bien. Lo que sigue es crear el proceso, el proceso que envía información, el otro que recibe, le pasamos por argumento los pipes, ¿sí? Y luego le hacemos el start, join, y un print para decir que finalizó las cosas, ¿sí? Todo es la cantidad máxima. O Podrías, quizás, compartir este pipe con más gente, ¿sí? Con más gente que sería más procesos. Entonces podrías tener varios generadores de datos y lo recibís por el pipe 2. ¿Sí? Entonces, vamos al de envío. Otra forma distinta de llamar al conductor, pero lo que venía manejando funciona igual, ¿sí? No se preocupen por eso. Bien. Inicializo mi pipe, que establece mi canal. Después, en la ejecución de run tenemos un dato que quiero enviar, que en este caso va a ser un arreglo de strings, y luego un bucle que va a ir sacando un elemento y lo va a ir enviando a través de la tubería, del pipe, ¿sí? Canal. Fíjense, esto es importante. ¿Cómo sabría el proceso que está recepcionando los mensajes que finalizó, que ya no hay más mensajes y que debería finalizar su ejecución? no es funcional. De alguna forma tenemos que tener la condición de fin de ese bucle, ¿sí? En este caso, fíjense que acá que lo que hace es itera sobre todos los mensajes, enviando el mensaje, y luego después, por fuera del for, mandamos un known, ¿sí? Entonces, acá en recepción, en el bucle, Hasta que sea. exacto, mientras no sea un on, iteramos, ¿sí? Constructor lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? No cambia nada. Entonces, mientras mensaje no sea un on, lo que vamos a ir es consumiendo, utilizando el método receive, ¿sí? Consumimos. Fíjense que bueno, sí. Después pregunto, si no es known, lo que hago es imprimirlo. Y si es known, no hacemos nada. Ahí va a terminar. Va a llegar el mensaje known, lo va a leer acá y va a decir, es known, listo, chao, me voy, finalizo mi ejecución, no hay nada más acá y termino. ¿Sí? ¿Se van a acordar de eso? Si no está eso, ¿qué va a suceder? Su programa no va a terminar nunca. ¿Sí? Bueno, anótenlo en algún lado que si mi programa no finaliza, que es muy común ese error, es quizás que esa condición está mal. O esta condición
o que nunca estamos mandando el known o lo que ustedes quieran usar como flag desde el que genera los datos. ¿Sí? Bueno, vamos ahí. Fíjense, sale todo bastante rápido. Por lo general, en ejercicios como este le pedimos que pongan algún sleep en el medio para que lo vaya haciendo más despacio. ¿Sí? Pero el funcionamiento es el mismo. ¿Sí? O el alumno de PO o el alumno de PO. ¿Sí? ¿Por qué hice dos? Porque en realidad acá hacemos el envío de mensajes. Ah, porque imprime en el envío y imprime la recepción. ¿Sí? Sí. ¿Canal tiene que estar público o tiene que estar privado? ¿Canal? Sí. Podría estar privado. Porque no se hace uso por fuera de ese objeto. Podría estar. ¿Qué más? Ah, esto. Probemos sacar esto. Y guardamos. Vamos a agarrar. Fíjense, sucede eso, no termina la ejecución, queda ahí clavado. A ver. Ah, sacó el... ¿Sí? Sí. ¿Ven la diferencia? Bueno. A ver, hago de acá. Fíjense que acá, en el ejemplo anterior, la idea es más o menos parecida. Bueno, no se va a ver nada. Q. Q. Pero ¿cuál es la condición acá de finalización? Que no haya más datos, ¿sí? En la estructura, en la lista, imagínate. Esa es la diferencia. File lo vimos, logs. Bueno, logs. ¿Qué es logs? Candado. ¿Sí? La idea es poder bloquear la ejecución o de un código particular, que es la que permite o es en la cual hacemos la modificación de la variable compartida, ¿sí? O de la información compartida entre hilos. ¿De quién la bloqueamos? De los otros hilos. ¿Sí? Un solo hilo puede pasar por esa porción de código al mismo tiempo. Como un cuello de botella, por así decirlo. Bien. ¿Esto de forma atómica lo vieron en base de datos o no? ¿No? Después le pregunto a Fabián y le van a decir, ¿cómo que no? Forma atómica, lo que quiere decir es eso que le acabo de decir, ¿sí? La ejecución total de una porción de código o que no se ejecute si pasa algún problema en el medio. Por ejemplo, una transacción de base de datos, ¿sí? Si estoy haciendo un depósito en una cuenta y eso representa un insert o una modificación en una tabla de base de datos, eso no puede quedar esa transacción a la mitad, ¿sí? Tiene que ser consistente. O se ejecuta o no se ejecuta del todo, ¿sí? En este caso es lo mismo. No debería poder ser interrumpido en el medio de la ejecución de un bloque que está siendo definido como bloqueado para otros hilos, ¿sí? Si falla en el medio, lo que voy a querer es, que todas las instrucciones que sucedieron se hagan hacia atrás, y un rollback, que se vuelva al estado original. ¿Se entiende o no tanto? Bien. Bien, esto es importante para asegurar la exclusión mutua entre procesos al acceso a un recurso compartido. ¿Sí? Vamos al código. No. Bien, estación meteorológica. Vamos al main otra vez.
Ahí entra justo. Tenemos pipe con, bueno, otro pipe, ¿sí? Y tenemos un lock. Entonces, creamos los, bueno, no sé qué me había preguntado, pero acá hay un ejemplo justamente del pipe con siendo utilizado por más de un proceso, ¿sí? Este es donde generamos la información y este es donde recibimos. Entonces, fíjense, lo que estamos queriendo hacer acá es sincronizar el acceso a la porción de código que va a generar los datos entre estos dos hilos, entre la estación 1 y la estación 2. ¿Sí? Estación meteorológica, estación 1, estación 2. ¿Sí? Entonces, cuando construimos estos procesos, le pasamos el pipe y el lock, ¿sí? A ambos. Y luego el servidor, pipe con 2. ¿Sí? Solamente por donde voy a consumir los datos. Inicio los tres, espero los tres y imprimo un mensaje ahí que dice que finalizó. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a este en particular. Checamos un poco. Ahí está. Perfecto. Bien. Funcionamiento es igual, ¿sí? Entra en el constructor por parámetro de canal y lock, lo asigno. Y en el run lo que tengo es una simulación de la captura de temperatura, humedad y velocidad de viento por la estación meteorológica, ¿no? Y lo que hace es genera 3 paquetes. Generar un paquete significa, primero, adquirir el bloqueo, ¿sí? ¿El bloqueo a qué? A esta porción de código, ¿sí? Luego, creo un string que dice estación tal, va a enviar, por cada dato lo va a enviar por separado, ¿sí? No creo un solo mensaje. Va a ser el envío por, adquiriendo lock, va a ser conjunto, pero va a ser por separado, ¿sí? Va a enviar primero la temperatura, luego duerme el hilo, la ejecución de ese hilo un tiempo random, ¿sí? Luego, esto para que, lo podemos probar ahora, lo comentamos esto. Si no tuviese el sleep, lo que va a suceder es que envía todo de un solo saque, por lo general. Es menos probable que se interrumpa este hilo por la ejecución del otro hilo. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, imprime el mensaje de humedad, envía el mensaje de velocidad de viento. ¿Sí? Y luego, otra vez, el siguiente mensaje. ¿Sí? El punto es que todo ese bloque se va a mandar en conjunto y no se va a ir mezclando con otros. Exacto. Que llegue del lado del receptor un paquete consistente, ¿sí? Y que no tenga intercalado la temperatura de la estación meteorológica 1 con la estación meteorológica 2 o la humedad y así, ¿sí? Y, importante, el known al final, ¿sí? Termina el bucle y con el known, después acá, en el servidor, lo que voy a hacer es... acá hay una mezcla. No, mentira. Fíjense que cuando sucede en el anterior teníamos un solo productor, ¿sí? Entonces recibíamos un non y ya sabíamos que ya está, ¿sí? En este caso tenemos 2 productores, entonces lo que va a suceder es que tenemos que contar al menos 2 known para saber que todavía hay mensajes, ¿sí? O para saber que finaliza la ejecución, ¿sí? Entonces, constructor canal, run. Tenemos un contador que empieza en 0, mientras el contador sea menor a 2, o sea, el contador de qué? De procesos que todavía están trabajando, ¿sí? Lo que hago es recibo a través del método receive. Si no es null, lo imprimo y si no, incremento el contador. ¿Sí? Listo. Eso es simple. Este es el problema del productor-consumidor. Si quieren buscar ejemplos después, es una forma de hacerlo. ¿Dudas? Es bastante simple, ¿no? Si lo ejecutamos,
Fíjense que va un poco más espaciado en el tiempo porque tiene esos slip entre mensaje y mensaje. ¿Sí? Acá solamente imprimimos cuando se reciben los mensajes. Si lo estuviese imprimiendo cuando se generan, tendría intercalados raros, ¿sí? Que en realidad se generan así. Bien, fíjense, dice, recibido, estación meteorológica, paquete 0, temperatura 15. Después, de la misma estación, humedad, de la misma estación, velocidad. ¿Sí? No se intercalan entre sí. Si yo sacara quizás, bueno, tengo que sacar el log y tengo que sacar lógica acá de contar y demás, que no tendría sentido. Pero sucedería eso, ¿sí? Entonces, cuando estén haciendo su programa, mucho más en este caso, no se confíen de que funciona, porque por lo general funciona, pero funciona mal. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso de los bloqueos, de los slips, del contador, más que nada. Esto todo aplica para Java igual. Hay una diferencia ahí con Java, es de que en vez de utilizar log, lo que hacemos es, en el encabezado del método que estamos queriendo hacer atómico, le ponemos un synchronize, y eso hace ya por defecto que tenga un bloqueo y que solamente un hilo entre ese proceso. ¿Sí? Bien. Pool. Esta es interesante. Fíjense, el pool es para crear un conjunto de procesos que se van a ejecutar en paralelo. ¿Sí? Constructor, a través de esta librería, nos permite saber cuántos procesadores tendremos, unidades de procesamiento, con el CPU count. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que imprimo es ese número que me da, acá me dice que hay 20, ¿sí? Luego lo que hago es un arreglo de datos y lo que hago es un bucle iterando sobre la cantidad de procesadores que hay y le agrego ese i, ¿sí? Entonces creo un arreglo de números, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es con un pool de procesos, ¿sí? Con esta función, de la cantidad de procesos que voy a utilizar, ¿sí? Por el parámetro del pool va a ser la cantidad de procesos que voy a querer hacer yo. As pool, le digo, a resultados asignar el pool y el mapeo que hace sobre la función que quiero paralelizar y los datos. ¿Sí? De nuevo, creo un pool de tantos procesos y en map lo que hago es mapear esa función que quiero paralelizar con los datos que voy a utilizar. ¿Sí? Mapear es indicar qué función vas a hacer paralela entre sí. ¿Sí? O qué es lo que va a ejecutar cada hilo. Y datos sobre qué datos. Entonces, acá lo que hice es paralizar esta función bastante simple que agarra el número y lo eleva al cuadrado. ¿Sí? ¿Sobre qué datos? Sobre un arreglo que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Hasta 20. Y lo que hace esta función es agarrar ese número, elevarlo al cuadrado y devolverlo. ¿Sí? Ya está. Fíjense acá, el resultado fue 0, de 0 cuadrado 0, 1, 1 cuadrado, 1, bla, bla, ¿sí? 4, 9, 16, 25, 36, 40, hasta 362. Por fue hasta 19, ¿sí? Empezó de 0 a 19. ¿Dudas? A ver, esta máquina, ¿cuántos procesadores tiene? Es viejita, así que no va a tener mucho. Esta era pool. 8 tiene. Tiene 8, entonces lo que hizo es 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. ¿Sí?
Por ahí estaría útil que le sume 1, así hacemos hasta el todo, pero bueno. Bien. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Ninguna? Quizás este es el enfoque, si tienen que hacer algún procesamiento pesado, quizás este sería el mejor enfoque para hacer. Es claro para entender y es corto en cuanto a código, ¿sí? Simplemente piensen la función que tienen que paralizar y los datos, que es por lo general cómo van a trabajar, ¿sí? Tengo un volumen de datos y si quiero hacer algo con eso, ¿sí? Listo. No mucho más que eso. Creo que tienen en práctica un ejercicio compuesto. Bien. Este quizás sea el uso que más le den a los hilos, ¿sí? O a los procesos en un estado distinto al que viene manejando hasta ahora. ¿Tienen la noción de daemon? La traducción al menos. ¿En serio? ¿No? Demonio, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, la idea es tener un proceso que no tenga, que se esté ejecutando por detrás y que haga algo que ustedes necesiten y no es necesario tener algo visual sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen en su teléfono un proceso que lo que va haciendo es contar la cantidad de pasos que tienen. Quieran o no, porque está incorporado dentro del sistema operativo. Android y bueno, iPhone también. ¿Sí? Si ustedes programan eso con cualquier lenguaje de programación, lo que va a hacer es el pedido a un sensor más que a un servicio, ¿sí? Pero por detrás existe un servicio que está haciendo esa cuenta de datos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se imaginan que podría ir a un servicio y que no hace falta ejecutar algo? Nada, participemos, si no yo me aburro también. Estoy hablando y no sé si me entienden, si no... ¿Nada de nada? Ajá, le preguntan. Recién les doy un ejemplo de Daemon, ¿sí? Un servicio que va corriendo por detrás y hace algo. Uno, por ejemplo, sería el contador de pasos de tu teléfono, ¿sí? Que cuenta los pasos. Yo no necesito saber los pasos siempre, solamente a veces cuando yo quiero verlos, ¿no? Pero, sin embargo, necesito que lo cuente cuando yo hago el paso, efectivamente. Entonces, eso sería un proceso que va contando por detrás, sin que yo necesite verlo en mi teléfono, los pasos específicamente acá. Ahora, ¿qué otro servicio ustedes se imaginan que usan, pero no saben que era un demonio, un demon? ¿Un antivirus? ¿Un antivirus? ¿Sí? ¿Algún otro más? ¿Cómo sabe su teléfono que le llega un mensaje? Exacto. Y lo usan siempre. Bien. Bueno, es un buen detalle. El servicio le llega el mensaje, le llega el post a través de internet, ¿sí? Y lo que hace el servicio es levantar una notificación, o sea, le dice al sistema operativo, pasó tal cosa, mostrarme una notificación, ¿sí? Hay detalles. Bien, entonces, un daemon thread o daemon process, daemon, sí, se ejecuta en background, se ejecuta por detrás de la ejecución que ustedes ven siempre. Dan soporte a los procesos que no son daemons, sirven para tareas del tipo esporádico, periódico de larga ejecución. Esporádico es algo que sucede eventualmente, ¿sí? Por ejemplo, un log de un archivo o base de datos. Falla un programa, quiero que esa falla se guarde en un archivo de texto para que quien esté debugueando eso, después lea y diga, falló por tal cosa. ¿Sí? Guardo la cantidad de pasos cada una hora
del sensor de pasos, del podómetro, por ejemplo. ¿Sí? Periódico. Tarea ejecutada cada cierto tiempo. ¿Sí? Bueno, el que acabo de dar aplicaría más a este que este. ¿Sí? Por ejemplo, guardar datos cada X cantidad de minutos. La ejecución, tarea que se ejecuta durante la vida del programa, monitoreo de un recurso. ¿Sí? Por ahí se mezcla también un poco con lock de archivos si estamos hablando de algo que se ejecuta por detrás y queremos que lleve el control de algo. ¿Sí? Bueno, ¿más que claro? Sí, ¿no? No, claro. Más que claro tampoco. No. ¿Cómo? Fíjense, quizás lo que le comentaba recién, ¿sí? Es más probable que tengan que utilizar algo así que paralelizar algo complejo. ¿Sí? Más que otra cosa. Fíjense, otro que se me dio a la mente ahora es, bueno, hay un detalle cuando están programando en Android, que como es un hardware que usa batería, siempre la necesidad de ahorrar batería es importante, ¿sí? Entonces, proceso que esté haciendo nada, proceso que mata. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes hacen por detrás una ejecución de un proceso, por lo general sale una notificación arriba que algo se está ejecutando. ¿Sí? ¿Les ha salido? Por ejemplo, cuando sacan una foto, dice procesando imagen. Por ejemplo, cuando están subiendo una foto, y les avisa cuando lo está subiendo y cuando lo termina de subir. ¿Sí? Eso es para que el sistema operativo, cuando tira ese proceso a background, no lo corte en la mitad y no se envíe la foto o no suceda otra cosa. ¿Sí? Eso con máquinas no pasa, por ejemplo. Daemon Process, otra vez. Bien, no tiene control de cuando finaliza su ejecución. Cuando finaliza quien lo creó, finaliza él también. ¿Sí? Si tuviera hijos no daemon, el proceso main no podría finalizar. Bueno, sí, hay una dependencia ahí, ¿sí? Quien crea los daemon, como el daemon es una tarea que está pensada para que sea de asistencia para el hilo principal, no tendría sentido que exista este daemon si el proceso a quien le está sirviendo no está. ¿Sí? Cambio, al revés, si estamos haciendo hilos que están paralizando una tarea muy pesada, este hilo principal no se va a morir hasta que terminen todos sus hilos. Por eso también se nos queda colgado recién. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Bien, bueno, lo que le acabo de decir, ¿sí? El daemon hace tareas que no son cruciales para la ejecución, tiene que poder finalizar de forma robusta. En el caso, por ejemplo, que les había dicho de la imagen recién, si por X motivo se finaliza, tendría que decirme no se pudo enviar la imagen, por ejemplo, ¿sí? Uno de tantos ejemplos. Luego, para iniciar un proceso de hilo es bastante sencillo, así como veníamos trabajando con el proceso .start. Cuando creamos un proceso le ponemos daemon igual true, o sea, es un parámetro, el constructor, y ya está. ¿Sí? Este es daemon, este no. No mucho más que eso. No sé si tengo ejemplo de esto. Creo que no. Hilos, no, creo que no. No. Bien, ya finalizando, podemos hacer igual un ejemplo con Java, así que quien tenga Java nos podemos quedar y tratar de hacer esto en general y esto también suele ser, o sea, cuando tomamos este tema que suele ser el último en el final, preguntamos qué es concurrencia, qué es paralelismo, qué es un hilo, qué diferencia entre un hilo y un proceso, cuál es el problema, cuál es el beneficio. ¿Sí? Beneficio, podemos usar más recursos. Problema, tenemos que gestionar bien la memoria. ¿Sí? El gestionar la memoria involucra ciertos problemas que son estos. ¿Sí? En general, trabajar con hilos, no solamente memoria. ¿Sí? Por ejemplo, esto igual se lo preguntamos, a eso iba. ¿Sí? No tiene que ser el detalle, pero al menos uno puede mencionar. Primero, race condition, condiciones de carrera, cuando múltiples hilos o procesos intentan acceder o modificar datos compartidos al mismo tiempo. ¿Sí?
Esto lleva a problemas de lectura y escritura e inconsistencia. Esto entonces, si no gestionamos bien el acceso a los datos, sucede esto, ¿sí? Quien llega primero va a leer una cosa y quien llega después, algo distinto. Algo que no queremos. Starvation, inanición, con un hilo proceso queda bloqueado de forma permanente. ¿Cómo puede quedar bloqueado? Cuando necesita de un recurso o de acceder a una zona compartida y otro hilo no sale de ahí porque o quedó con un bucle infinito o está esperando quizás otro recurso de otro, ¿sí? Que eso nos da paso al de abajo, ¿sí? Deadlock. Cuando dos o más hilos procesos se bloquean entre sí por la espera de recursos retenidos por otro hilo proceso, ¿sí? Un proceso tiene un recurso, este otro está esperando ese recurso y los dos quedan bloqueados. Ninguno de los dos avanza. Más que nada no le suele suceder porque quien gestiona la ejecución de los procesos para que no suceda eso es el sistema operativo. Le da prioridades a los procesos y va tomando esos y lo va ejecutando, ¿sí? Es como, imagínense que sería un proceso que nunca llega a ejecutarse porque constantemente se están colando otros procesos en la cola de ejecución, ¿sí? A eso apunta más inicio. Deadlock es el más común porque tiene que ver con cómo ustedes o cómo el programador gestiona el acceso a esos recursos compartidos, ¿sí? Que es lo más complejo de programar. Y por último ahí tienen un libro útil y una web bastante útil, específicamente en Python, ¿sí? En Java tienen la explicación de todo esto en un video que está, ahora se los hago visible, no está visible, pero explica, bueno, de principio hasta lo que es productor-consumidor, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que quieran resolver ahora? Nada de nada. Trabajo final. Si no, pasamos a ver algo en Java. Y ahí, si quieren, los de Python pueden ir a hacer otra cosa. Para que no miren Java, lo que hay que hacer hay dos caminos, ¿sí? Una es extendiendo la clase thread, o otra es implementando la interfaz runable, ¿sí? Vamos a ver cómo es acá. El primero es más fácil, extends thread. ¿Qué haría falta acá entonces? Es lo mismo que en Python, ¿se acuerdan? Eso. Entonces, public void run, ¿sí? A ver cuáles son las llaves acá. Ahí. Vamos a hacer un inciso. Bueno, me estaré ayudando mucho. System.out.print ln. Ahora desde hilo. ¿Podamos? Algo está fallando acá. Bueno, ya vamos a ver qué está fallando. Fíjense que acá cuando no hace falta porque es área de thread y no tiene nada específico para agregar, así que nos molestamos. Entonces acá mi hilo mh igual a new mi hilo, nada más. mh.start. ¿Se ve bien ahí? No, se ve muy chiquito. Se ve chiquito, amarillo y mucha luz encima. Y eso lo que va a hacer es ejecutar el hilo y imprimir mensaje, ¿sí? Olas de mil, ¿sí? Ahora, recuerden acá, por ejemplo, para que vean que es efectivamente un hilo, fin del mail, ¿no? ¿Lo ven acá? ¿Qué sucedió? ¿Se ve o no se ve? ¿Está muy abajo? Digan algo, por favor. Hablen. Fin del hilo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se ejecutó la línea del CISO de abajo y como crear un hilo, hacer todo el cambio de contexto y demás es medio complejo para el sistema operativo en comparación de hacer un print. Primero se ejecutó eso y después se ejecutó lo demás, ¿sí? ¿Significa que el hilo principal murió? No. Significa que ejecutó todas sus líneas, pero se murió luego de haber hecho la creación del hilo, que se ejecute el hilo y después se murió el otro hilo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, la otra opción es, esta es una, ¿sí?
con extend thread. La otra es con runable. New file, hilo runable.java. ¿Sí? Entonces, hilo runable, implement runable. ¿Sí? Vamos a una interfaz. Lo que va a hacer primero es decir, acá hay algo que está mal, está faltando, ¿sí? Entonces dice, the type hilo runable must implement the inherit abstract method, ¿sí? O sea, que tenemos que ejecutar, tenemos que implementar el método run, ¿sí? Si lo hacen por defecto, lo que le va a decir es, bueno, te coloca el array, te pone run, te dice un to-do que esto está autogenerado y que como está autogenerado va a lanzar esta excepción, ¿sí? Te faltó implementar esta cosa. Esto le vamos a colocar un cuerpo así que lo podemos volar. Traten de siempre que usen cosas autogeneradas, saquen el comentario, ¿sí? No hace falta que estés. Prefiero que coloquen acá un comentario que diga este método hace tal cosa, que es muchísimo más útil a que dejen cosas autogeneradas. Vamos otra vez. Hola desde hilo con interfaz. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre esta implementación y esta implementación? ¿Por qué una es mejor que otra o cuándo es útil una y cuándo es útil otra? Y acá me voy a quedar callado hasta que responda. Alguien tiene que saber. Con el INSPER no hereda también otras propiedades, aparte de ese método. Puede ser, sí. Esa es una opción, sí. El extend tiene algo negativo y el implement tiene algo positivo. ¿Qué es eso positivo? Nada de nada. Le falta práctica de interfaces. Y de hilos también. Bueno, hilos también, sí, pero de entender esto cuando tenés una clase abstracta, cuando tenés una clase concreta, cuando heredás y cuando usas interfaz. ¿Sí? La interfaz, y específicamente en Java, lo que permite es acá agregar más. ¿Sí? Más interfaces. Agregar una interfaz me permite después que cuando yo trabaje con un objeto de esa instancia, lo puedo dar como un objeto runable, lo puedo dar como un objeto de lo que implementa la interfaz. ¿Sí? En cambio acá, si utilizo el extends, solamente puedo usar un extends y ya agoté mis posibilidades de heredar otra cosa. ¿Sí? Entonces acá yo, si utilizo la interfaz, puedo extender de algo que yo necesite extender, implementar todas las interfaces que se me canten. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿La ven a esa diferencia? ¿Sí? Si no la ven, no tengan miedo de preguntar. Quizás ahora sí se achican, pero después pregunten, porque si no entienden eso, ahora van a desaprobar el segundo examen. ¿Sí? Si tienen suerte, no, pero quizás deberían desaprobar. ¿Sí? Bueno, la diferencia acá en el uso ahora es la siguiente. Fíjense, yo tengo hilo runable hr igual a new hilo runable. Pero fíjense, si yo hago hr.start, no existe. ¿Lo ven? Bien. Si yo hago hr.run, sí. ¿Pero está bien eso? Bien. No, porque si no, eso mismo. Entonces lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Start, y acá pones thread, y le falta new. ¿Sí? Encapsulan ese objeto que sabe comportarse como un hilo, con un hilo
específicamente. ¿Sí? ¿Ven? ¿Se ve? Sí. New thread hr.start. ¿Está? Esa falla pasa seguido, ¿sí? Dice, no funciona, no funciona. Bueno, le pongo run, ya está. Y nunca hicieron un hilo. Y el programa va a andar. Y no se van a enterar nunca que estuvo mal desde siempre. ¿Sí? Bien. Si esto lo ejecutamos. Hola desde hilo con interfaz. ¿Sí? Para... Y acá quedaría falta. Ya no tengo referencia al hilo. ¿Sí? Bueno, lo que estoy agregando acá es para solucionar esto de fin de main. Y hola desde hilo y hola desde hilo con interfaz. ¿Sí? Fíjense acá lo que hice fue un objeto anónimo, ¿sí? Un objeto que se va a perder en la ejecución una vez que se finalice su uso, ¿sí? Porque le está faltando que asignar a una variable, ¿sí? Entonces, mi 3 igual a, ¿sí? Y esto está de más. Entonces acá le digo, vamos a hacer un poco más limpio esto. Vamos a colocar acá. Entonces, mi thread.start de coma, después mi thread.join, ¿sí? Y ahí debería imprimir bien los mensajes. Me gusta, ahí. Bien. Fíjense que todo lo que vimos con Python aplica bastante bien acá, ¿sí? La mayoría de las cosas. Bien. A ver. El sleep. Veamos el sleep. Hola, desde hilo. Acá, un pequeño detalle que van a usar es de que es un método estático. ¿Se acuerdan que era un método estático? Eso. Entonces, para hacer llamado del sleep, lo que hace falta es hacer referencia a la clase, ¿sí? Acá lo que le está faltando, que me está diciendo, es el punto y coma y cuánto quiero que duerma, ¿sí? No sé. Son milisegundos. Creo que tiene que ser ahí 2 segundos. Está bien ahí. Y esto le va a decir que tiene que ser manejado con una excepción. De interrupted exception, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como los hilos lo maneja el sistema operativo, uno lo que hace cuando trabaja con hilos es sugerir al sistema operativo que haga algo, ¿sí? En este caso, con el sleep, lo que le estamos haciendo es, te sugiero por favor, o te pido por favor que duermas este hilo al menos 2 segundos, ¿sí? O creo que sí, son 20.000 milisegundos, son un segundo. Si no, yo leo. Entonces, es una petición, porque el sistema operativo tiene muchas cosas que manejar, es algo importante de su máquina, ¿sí? Es que maneja todo, básicamente. Entonces, es posible que en alguna situación esa condición del sleep no se cumpla del todo y lo que va a suceder es que se va a lanzar esa excepción, ¿sí? ¿Sucede seguido? No, la verdad que no tanto, ¿sí? Pero bueno, les pide el código que pongan ese try catch por las dudas, ¿sí? Le sacamos el tubo, le ponemos acá después del sleep algo, otro siso, chao. Entonces, cuando ejecutemos esto, vamos a tener un delay en algún punto. Hola desde hilo con interfaz, y ahí se queda esperando esos minutos, que me parece que me pasó un 0. Sí, puse demasiado. Uno menos. Hasta acá pero más arriba. Ahí guardamos. Ejecutamos de nuevo. Chao. ¿Está?
Todos los ejercicios son más o menos parecidos, ejecutar un hilo, que imprime tal, que imprime alguna información del hilo mismo, ¿sí? Fíjense que el hilo en sí tiene métodos que por ahí son útiles, no sé, por ejemplo, this.getID, getName, getPriority, getClass, bueno, eso ya es de clase, ¿sí? GetStado, el state. El ID es lo que hemos visto antes, con Python también, que es el identificador que identifica ese hilo en el sistema operativo, ¿sí? El name es un nombre que le da Java en este caso, que es el nombre de, por ejemplo, thread-0, thread-1. Creo que acá es 0, porque es el primero que son. Ajá. ¿Ven? Hola de hilo, thread 0. Eso lo pueden usar para algo, pero bueno. Por lo general lo pueden setear, ¿sí? Dentro del constructor y darle un nombre específico de lo que ustedes quieran. No sé, estación meteorológica 1, estación meteorológica 2, 3. Como lo que hemos visto antes. Bien. Vamos a tratar de compartir información de un hilo a otro, ¿sí? Vamos a hacer otra clase. Acá, new Java file, class. Compartir. ¿Sí? Vamos a hacer array lists de string. Salud. Array. Que sea new array lists. ¿Sí? String. Vamos a hacer un public void agregar, que lo que va a hacer es agregar un elemento a esa lista. Array.add y dato, ¿sí? Y dato viene acá como parámetro. Si voy rápido avísenme, me suelo apurar cuando programo. Siempre hacía pasar a alguien para que vaya programando al mismo tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso, quien pasa a veces se asusta y bueno. Pero si voy rápido avísenme. Bien, vamos con el intuitivo, ¿sí? Tengo un objeto que voy a convertir, como hacíamos con Python, entre los hilos, ¿sí? Voy a hacer un método que permita agregar elementos a ese arreglo, ¿sí? Que va a estar privado acá. Private. Y un método para sacar elementos. Un hilo va a poner elementos y otro lo va a sacar, ¿sí? Primero, lo más sencillo, vamos a ver cómo van saltando errores para que vean cómo lo vamos manejando. Entonces, string, quitar. ¿Sí? Return, array, .get, creo que tiene un last, no, get de 0. Bien. Entonces acá hacemos compartido. Compartido igual a new compartido. ¿Sí? Entonces, esto se lo pasamos por acá. Compartido. Compartido. Entonces esto me va a decir que está faltando create constructor y le compartido. Y acá lo mismo. Guardamos. Este lo autogeneró. ¿Sí? Y ahora tenemos un private compartido. Compartido. This punto compartido igual a compartido.
Y acá, this.compartido.agregar dot. Hola, soy más this.a. Fíjense que una diferencia, que es por ahí la diferencia que me habían dicho primero. Y lo runnable, como no extiende de thread, no tiene cierta información que sí tiene el que extiende de thread, ¿sí? Por ejemplo, el ID y el nombre. Acá no podría decirle getName porque no lo tengo en este punto, ¿sí? Entonces, lo que estaba tratando de hacer acá no va a servir. Ahora soy el hilo con runnable. Ahora, mi hilo tiene su constructor autogenerado y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Como es lo mismo, le doy copiar y pegar. Dame acá, guardo. Entonces, acá ¿cómo le había llamado el método? Quitar. Ese método. Entonces, ¿me siguieron? Hice un objeto. ¿Qué va a hacer? Una dirección de memoria. ¿Sí? Luego hice el hilo que le paso ese objeto y hago otro hilo que le paso ese objeto. ¿Sí? Ese hilo lo asigna hace una referencia a eso, sigue siendo el mismo objeto, ¿sí? Pero hace un puntero a eso, para trabajar con eso. Y luego debajo lo que hace llamar es agregar, pone un elemento y el otro quita un elemento. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a fallar acá? Saque el elemento cuando todavía no lo agregó. Eso. Veámoslo. ¿Puede fallar? A veces sí, a veces no. ¿Sí? Acá no falló. ¿Y qué tenemos a favor? El slip. Quien está agregando el elemento, a ver, si no me equivoco. En realidad depende de quién entre primero a la secuencia de ejecución. ¿Sí? No lo saca en realidad, sino que vuelve, pero sí. Puede ser. A ver. Espera, estamos en quitar, entonces vamos a quitar. Exacto. Remove. Si entran en el secuencia correcta no va a fallar, ¿sí? Pero puede dar la situación en la que se ejecuten en el orden inverso, que el que trate de quitar, va a salir un error. ¿Sí? ¿Lo ven todos claro eso? Bueno, entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer todo eso que vimos con el uso de pipe en Python. ¿Sí? Pero, entonces, en realidad, en los hilos no tanto, quizás sí en el que está consumiendo para ir contando la cantidad de nulos. ¿Sí? Y en el hilo runnable, que envíe algo como para decir, bueno, deja de consumir. Acá fíjense que la lógica que es, genero uno, consumo uno. ¿Sí? Entonces no voy a quedarme esperando a que consuma de más. El problema del productor consumidor sucede cuando empieza a producir más que, o sea, a no saber cuándo dejar de producir o no saber cuándo dejar de consumir. ¿Sí? Entonces, hagamos el tema del dis.compartido.agregar, mandémoslo null. De este lado, si hoy no hay bucle, podemos hacer el while. Acá habría que tener una variable, ¿sí? Que va a ser un integer de cantidad null
que va a ser 0, ¿sí? Mientras cantidad null sea menor a 1, esto necesita paréntesis, hacemos quitar, ¿no? Ahora este compartido va a tener que ir acá, mensaje igual a compartido, ¿no? Entonces, if mensaje, creo que había una palabra reservada para preguntar por null. ¿Lo usaron eso? ¿No? Bueno, por las dudas, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que mande lo equivalente a un null. ¿Sí? Es un mensajito, un vacío, básicamente. Entonces, si mensaje es distinto de tal, hacemos esto. Imprimimos el mensaje. ¿Sí? Else, cantidad null, le asigno cantidad null, azul, ¿no? Traten siempre de formatear su documento, ¿sí? Así no tengo una sentencia acá, otra acá. En especial lo de Java, pero lo de Java no tienen problema con eso. Poner una llavecita ya está dentro de esa función. Sí, lo de Python es un poco más complejo. No le funcionaría, de hecho. Entonces, ya tenemos el control acá. Sabría que se tiene que morir cuando tiene que morir. Lo que estaría faltando acá es lo siguiente. Acá viene la lógica muy mecánica, pero que suelen fallar acá más que nada. Estos métodos ahora, volviendo al concepto que teníamos con el lock, ¿se acuerdan? Tendrían estos métodos que ser sincronizados. Ningún hilo tendría que entrar a agregar o a quitar. ¿Cuándo sucede más eso? Cuando tenemos más hilos que están consumiendo y más hilos que están generando datos. ¿Sí? Acá no se va a dar mucho el error, pero sucede en esos momentos. ¿Sí? En Java, para hacer los lock, se pone un synchronize. Acá, public synchronize, y después lo que devuelve. ¿Sí? Y le acá. Synchronize. ¿Sí? Después, ¿se acuerdan que hacíamos un while en Python? Que verificaba si la lista tenía datos o no. Bueno, acá sucede lo mismo. ¿Sí? Y también hay otra cosa más que es importante. ¿Qué sucede? El sistema operativo lo que hace es, o acá específicamente, si queremos agregar datos, lo que tenemos que hacer es preguntar primero si alguien lo va a consumir. Bueno, eso no importa. Si queremos sacar algo, tenemos que preguntar si esa lista tiene algo. Si no, tenemos que esperar. ¿Sí? Si mandamos un hilo a esperar a que suceda algo, lo que tenemos que hacer en un momento es también notificar que eso que estamos esperando sucedió. ¿Me siguen? A quien está tratando de generar, a quien genera, tiene que decirle el otro hilo, te notifico que ya generé algo, entonces ya lo podés consumir. Y el otro hilo, si no hay nada para consumir, lo que tiene que hacer es esperar a que ese me notifique en un momento. ¿Sí? Para hacer eso, lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando agregamos, luego de agregar, hay que hacer un notify. Notify solo o notify all. ¿Sí? Si es all, le notifica a todos los hilos. Que salió de esa zona de exclusión mutua y que puede entrar a ejecutarse algo. ¿Sí? Y en el caso de acá, lo que hacemos es un wait. ¿Sí? Un wait de 0. Ahora, fíjense, esto les da un problema. ¿Por qué? Porque esto sí o sí tiene que estar metido dentro de un try and catch.
¿Sí? Así como tenemos en Sleep. El método ese para notificar de dónde viene cuando lo definimos como síncrono. ¿De dónde viene? No sé en qué clase está. Es un método de object en general. ¿Sí? Fíjate que dice wake ups all threads that are waiting on the object monitor. ¿Sí? Y en wait va a estar acá. Wait lo que hace es decirle al sistema operativo que no están dadas las condiciones para que yo pueda seguir ejecutando mi programa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería la condición? ¿Cuándo yo entraría acá? Cuando esté vacío el arreglo. Es. Entonces, array.isEmpty. ¿Sí? Y esto va a ir adentro de. ¿Está? Entonces, wait. Capaz que tiene una mejor definición. Causes the current thread to wait until it's awakened. Awakened, no sé. O sea, hace que quede esperando hasta que sea despertado o notificado más que nada, ¿sí? Lo que hace el otro método es despertar. Fíjense acá la secuencia de ejecución más que nada. ¿Sí? Quien genera datos va a ser en su método run en el momento llamado a este método y va a entrar acá. ¿Sí? Y quien va a consumir va a entrar acá. ¿Sí? Entonces, este synchronize lo que hace es sincronizar el acceso a ambos lados. ¿Sí? El hilo que está agregando elementos no va a poder ser interrumpido hasta que termine la ejecución acá, y el que está sincronizado tampoco, salvo que yo le coloque el wait este. El wait le dice, no puedo, yo lo que quiero hacer es consumir, pero yo ya sé que está vacío, entonces sacame, volveme, avísame cuando tenga las condiciones dadas, y entro, esto no va a pasar, voy a consumir acá y salgo. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Ya está. Es eso. ¿Qué más pasó? No, nada más. Entonces, resumen. No sé cuándo en realidad no sería como para avisar que se hizo algo. Supongamos que tu ejecución inició al revés, ¿sí? El que consume se ejecutó primero. Va a llegar acá, va a decir, ¿está vacío? Entonces, espero. ¿Cuánto tiempo espero? No sé. Acá vos le podés indicar cuánto querés esperar, pero vos no sabés en este punto. ¿Cuándo entonces va a suceder? Cuando el otro hilo entre en ejecución, porque este ya salió permitió que salga del procesador, y entre este otro a esta zona de exclusión que está. ¿Por qué? Porque está definido como síncrono. ¿Sí? Agrega un elemento, notifique, puse un dato y ahí vuelve acá. A entrar otra vez. Ah, ya entró un dato, listo, lo consume, listo. Termino en ejecución. Notify lo que dice es tu programa del sistema operativo, esto que estabas esperando ya sucede. ¿Sí? Resumen, entonces podemos heredar de thread, ¿no? Crear o implementar thread. Implementar ru nav, ¿no? Podemos dormir un hilo con un método estático, thread.sleep. Y esto te va a obligar a que tengas un try y un catch. Catch. ¿Sí? ¿Qué más? Notify. Synchronous. Bueno, ahí lo tiene. Synchronous, ¿sí? El notify all y el wait. Y el wait, al igual que el thread, con try y catch. ¿Algo más? Bien, si heredan de thread, van a tener el nombre del hilo y el identificador. Si implementa runable, no.
en la clase que están definiendo, ¿sí? Pero recuerden que si implementan Runable, lo que tienen que hacer es un objeto thread y pasar ese objeto por parámetro. Y ahí sí van a tener el identificador y el nombre del. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿La dinámica esta de programar y ver fue fácil o se perdieron en algún momento? ¿Más o menos? Bueno, está grabado igual. ¿Sí? Después hay otro video específicamente que es de años anteriores que hace esto más detallado, ¿sí? Y creo que es muy parecido o no recuerdo, al ejercicio de práctico, de las ollas. ¿Sí? Ah, sí, todavía no lo vieron ustedes, la práctica. Oh, sí, no lo vieron, ¿no? Bueno. ¿Al código? Bueno, igual le falta, ¿eh? O sea, no tiene mucho sentido porque fíjate que en realidad esto... ¿Cuándo tiene sentido? Cuando generás más hilos y empieza a haber conflicto. Acá ahora estamos generando solo data, entonces... Pero bueno, sí, igual, miren el video que les dije, más si están en Java, que tiene el detalle específico.